Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 168, el último episodio del mes de mayo, el último con el que cerramos el especial del mes de la madre. Y ahora vamos con una madre que se volvió mediática ya hace 32 años. Por un caso en el que decía que sus hijos fueron secuestrados, pero en realidad los terminó asesinando. Pero antes vayamos a una época conocida. En 1994, una mujer apareció en los medios de comunicación que pedía ayuda para encontrar a sus hijos que fueron secuestrados por una persona negra. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, descubrieron que fue la misma madre quien los mató. Hoy hablaremos sobre la que es considerada la peor madre de Estados Unidos. Este es el caso de Susan Smith. Sí, un caso súper aterrador y que también es conocidísima en todo Estados Unidos por todo esto que pasó con sus hijos. Pero como siempre, vayamos por el principio. Con Susan Lake Smith, que tenía el apellido soltera, era Vaughan. Nació el 26 de septiembre de 1971 en Union, Carolina del Sur. No sabemos mucho de su vida antes de estos sucesos. Lo que sí sabemos es que el padre de Smith se suicidó cuando ella tenía 6 años y Smith intentó suicidarse a los 13. Su madre se casó entonces con Beverly C. Russell Jr., de quien más tarde se reveló que había abusado de Smith cuando era adolescente. Russell era empresario local que posteriormente alcanzó notoriedad en el Partido Republicano de Carolina del Sur y en la coalición cristiana. Tanto Smith como Russell han declarado que mantuvieron relaciones sexuales hasta 6 meses antes de los asesinatos. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1989, Smith hizo un segundo intento de suicidio luego de que un hombre casado con quien tenía una relación terminara su romance. Posteriormente se casó con David Smith y tuvieron 2 hijos, de nombre Michael y Alexander. Guarden estos nombres que pasarán a la infamia. Ahora vayamos con los sucesos. El 25 de octubre de 1994, Smith denunció a la policía que había sido víctima de robo de auto por parte de un hombre negro o afroamericano, para ser políticamente correcto, mientras conducía su Mazda Protégé Sedan de 1990 con sus hijos, Michael, que en ese entonces tenía 3 años, y Alexander, que tenía apenas 14 meses. En el asiento trasero estaban los niños. Durante 9 días hizo súplicas dramáticas en la televisión nacional para que regresaran sanos y salvos. Sin embargo, tras una intensa investigación y una búsqueda a nivel nacional, confesó el 3 de noviembre de 1994 haber dejado que su auto rodara hacia el cercano lago John D. Long, ahogándolos en su interior. Su motivación, según se informó, era facilitar una relación con un hombre rico de la zona llamado Tom Finlay. Antes de los asesinatos, él le envió una carta poniendo fin a su relación y expresando que no quería tener hijos. Ella afirmó que no había ningún motivo ni había planeado los asesinatos, declarando que no estaba en su sano juicio. En revelaciones posteriores, indicaron que los detectives dudaron de la historia de Smith desde el principio y creyeron que ella había asesinado a sus hijos. Al segundo día de la investigación, la policía sospechaba que ella conocía su paradero y esperaba que aún estuvieran vivos. Los investigadores comenzaron a registrar los lagos y estanques cercanos, incluidos el lago John D. Long, donde finalmente encontraron los cuerpos. Las búsquedas iniciales en el agua no dieron con el coche porque la policía creía que estaría a menos de 9 metros de la orilla y no continuó la búsqueda.
resultó estar a 337 metros de la orilla. 2 días después de que los niños estuvieran desaparecidos, Smith fue sometida a una prueba de polígrafo. Un avance significativo en el caso fue su descripción del lugar del robo del coche. Afirmó que un semáforo se había puesto en rojo, lo que la obligó a detenerse en una intersección, pero por lo demás estaba vacía. Sin embargo, se determinó que el semáforo no se habría puesto en rojo para ella, al menos que hubiera otro vehículo en la intersección. Esto contradecía su declaración de que no vio ningún otro coche allí cuando ocurrió el robo. Ahora nos vamos y al año siguiente, en 1995, David Brooke y Judy Clark actuaron como coabogados de Smith. En su declaración inicial, Clarke argumentó que Smith estaba profundamente perturbada y sufría depresión severa. Clarke le dijo al jurado, cito, "Este no es un caso sobre el mal, este es un caso sobre la desesperación y la tristeza". La teoría de la defensa era que Smith condujo hasta la orilla del lago para suicidarse y matar a sus dos hijos, pero su cuerpo salió del auto por voluntad propia. La fiscalía, por otro lado, creía que había asesinado a sus hijos para comenzar una nueva vida con un antiguo amante. El jurado tardó solo 2 horas y media en declarar a culpable de asesinato. Durante la fase de sentencia, Tom Pope, el fiscal principal en el caso de Smith, argumentó apasionadamente a favor de condenar a Smith a muerte. El jurado finalmente votó en contra de la pena capital. Smith fue condenada a 2 cadenas perpetuas concurrentes en 1995 por el asesinato de sus 2 hijos. El psiquiatra defensor de Smith le diagnosticó trastorno de personalidad dependiente y depresión mayor. Smith fue encarcelado originalmente en la Unión de Segregación Administrativa en la Industria Correccional Camille Griffin Graham en Columbia, Carolina del Sur. En el 2000, 2 funcionarios penitenciarios de la institución correccional Camille Griffin Graham fueron acusados de haber tenido relaciones sexuales con ella. En consecuencia, fue trasladada a la institución correccional Lead en Greenwood. La primera oportunidad de Smith para obtener la libertad condicional fue en noviembre de 2024, o sea, hace unos años, momento en el que se le negó. Se informó que después de que se le negara la libertad condicional, Smith tuvo un berrinche en su celda. Actualmente, Smith sigue encarcelada y al momento que se graba y se estrena este episodio, tiene 54 años. Y como siempre pasa, este caso ha sido parte de la cultura popular. En el drama carcelario Oz, la única prisionera, Shirley Bellinger, estaba basada en Smith. El primer episodio de la tercera temporada de Arrested Development, The Kevin Show, incluye una escena retrospectiva en la que Lucille Blood, interpretada por Jessica Walter, que recientemente dejó de tomar su medicación postparto, ve una noticia sobre Smith y dice, bien por ella. Para gran preocupación de su hijo Buster, interpretado por Tony Hale, el final del episodio muestra a Lucille alejándose de su coche con Buster dormido en el asiento trasero, mientras este cae a un cuerpo de agua cercano. En el episodio 8 de la sexta temporada, llamada Angel de Law and Order, o la ley y el orden, se basó en su caso, específicamente en que la madre en el episodio afirmó que un hombre puertorriqueño robó el bebé, de manera similar de cómo a Smith afirmó que un hombre negro le robó el auto. Cuando el detective Lenny Briscoe, interpretado por Jerry Obrach, plantea la posibilidad de que la madre haya matado al bebé desaparecido, su compañero y el detective Ray Curtis, o sea Benjamin Pratt, dice, no vamos a encontrar a su bebé en un auto en el fondo de algún lago. La canción de Blind Melon, Car Seat, o God's Present, de su álbum de 1995, Sub, se inspiró en los asesinatos de Susan Smith, al igual que la canción de Tom House, I'm in Love with Susan Smith. La canción When This Is Over, del álbum de Hayden de 1995, Everything I Long For, está escrita desde el punto de vista de uno de los hijos de Smith, mientras el coche se hunde en el lago.
La primera canción lanzada por Red Star Belgrade, llamada Union CC, está escrita desde la perspectiva de Smith. Paper Gone, una canción del álbum de 2014, Lantana, de la cantante de folk Caroline Herring, toma la forma de una balada de asesinato desde el punto de vista de Smith. Y también Smith aparece brevemente en imágenes de archivo en la película documental de 2002, Bowling for Columbine, en una escena sobre tipos negros peligrosos. Les recomiendo mucho este documental. Y como si no fuera poco, en un episodio de South Park, la madre de Butters hace algo similar tras descubrir que su esposo le es infiel con hombres. Solo que en respectiva no terminan matando a Butters, pero sí hacen todo un show de que alguien se lo robó. Y bueno, este fue el terrible caso de Susan Smith, una mujer que sigue en la cárcel, que seguirá en la cárcel, y espero que nunca, jamás vuelva a tener hijos en su vida. Bueno, después de todo este viaje que hemos tenido, desde Gertrude Banishewski hasta Susan Smith, nos damos cuenta que no todo el mundo está preparado para ser madre. Sobre todo Susan Smith, que nomás por el deseo de tener una vida nueva, decidió matar a sus hijos para conseguirlo. Algo que en retrospectiva me causa un horror espantoso. Pero bueno, con esto concluimos el mes de la madre. Ya seguiremos con los episodios habituales la siguiente semana, que vamos a empezar con un asesino en serie. ¿Quién será? Lo sabrán cuando llegue el momento. Y también estén atentos durante junio y julio, porque tendremos unos episodios temáticas de la Copa del Mundo. A partir del 19 de junio vamos a empezar con una serie de episodios sobre fútbol. ¿De qué se tratarán? Lo sabrán más adelante. Por lo tanto, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me encuentran en Twitter como @santqs99 y en Instagram como santiqs99. Con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.